Bien, bienvenidos amigos. Esta es nuestra última sesión del Diplomado de Liderazgo y Gerencia Estratégica en el sector público. Y nuevamente nos acompaña el doctor Benito Villanueva, quien ha aceptado pues dictar estas tres últimas sesiones y compartir toda la experiencia que ha podido con nosotros a lo largo de estas últimas. Doctor, agradecerle nuevamente por estar con nosotros, reiterarle el saludo de nuestro decano y de nuestra directora académica. Gracias, doctor. Lo dejamos a cargo de la sala. Bien, nuevamente saludarlos, agradecer al ilustre Colegio de Abogados de Lima por la invitación y la confianza eh, en este su servidor para explicar un poco lo que ha venido siendo el tema del planeamiento estratégico, el tema de los planes que tiene el Estado, ¿no? Entonces, bueno, igual agradecer, en primer lugar, antes de empezar al decano del Colegio de Abogados de Lima, a la directora, la doctora Minerva, de la dirección académica del Colegio de Abogados de Lima. Y bueno, empezar un poco de lo que hemos ido tratando en estas sesiones respecto a cómo ha funcionado el Estado, ¿no? Esta última sesión me va a permitir explicarles con mayor goce y detalle lo que a mí particularmente me agrada, ¿no? Que es un poco de cómo se ha ido gestando el Estado, ¿no? De cómo se ha ido estructurando, de cómo se ha ido forjando, ¿no? Y modificando también, ¿no? Eh, Tenemos pues que en los inicios pues en la era mesopotámica, en la era sumeria, era un estado incipiente con normas más a la, con normas, bueno, que eran publicadas en grandes piedras, ¿no? En grandes piedras con grandes tallados. Las costumbres se oralizaban, ¿no? Eh, Primaba un estado más patriarcal, un estado más primitivo y un estado en el cual el miedo era el, uno de los pilares, ¿no? El miedo al sol, el miedo a la lluvia, el miedo a la naturaleza, el miedo a los animales, el miedo a alguien superior a cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, obviamente primaba mucho el tema del más fuerte, ¿no? Más fuerte. Los estados se fueron organizando y esa organización también trajo consigo a bastantes avances, ¿no? Respecto a cómo las comunidades se iban comunicando, ¿no? A través de caminos o de rutas, ¿no? Para hacer intercambios, ¿no? Intercambios de bienes y servicios, ¿no? Que prestaba determinada comunidad, ¿no? Habían la ayuda comunitaria, ¿no? Y había también estos asaltos de las rutas, ¿no? Los asaltos de las rutas que se fueron dando, ¿no? Entonces, en esta era, pues, las ciudades se fueron pensando, ¿no? Eh, de una manera, pues, eh, de una manera más a la necesidad, ¿no? Ellos tenían necesidades, ¿no? Y es ahí donde esas necesidades, y es ahí donde esas necesidades hacen que las ciudades estén cerca, pues, a los ríos, ¿no? Estén cerca a los ríos. eh, y que también estén cerca al mar, ¿no? Eh, y claro, dentro de esas necesidades de estar cerca al río y al mar, pues uno tenía que poner su cercado, ¿no? Un cercado para evitar invasiones, ¿no? Y construir grandes muros, ¿no? Que finalmente se fueron izando como grandes castillos, ¿no?
Entonces, viene pues toda esta serie de, pues, de, de oralizaciones de las costumbres, ¿no? De las normas morales, ¿no? De las escrituras en piedra, ¿no? De los primeros jueces, de, como les decía, el Estado en un Estado más, más patriarcal, más teocrático, en el cual el poder venía de una divinidad superior a cada uno de nosotros, ¿no? A la sociedad, ¿no? Claro, esta sociedad pues que se ha ido cambiando de nombre, ¿no? Comunidades, ayllu, clanes, ¿no? Eh, y toda esta forma de cómo se han ido articulando y pensando qué es lo que han querido, pues, ¿no? Qué es lo que avisoraban ellos, ¿no? O sea, qué es lo que querían ellos. Y esta, una de las grandes normas, pues, eran estas normas, estas tablas, ¿no? Las tablas que estaban en este código, el código de Hammurabi, ¿no? Bajo el emperador Nabucodonosor, ¿no? El famoso, esta famosa ley, la ley del talión, ¿se acuerdan? El ojo por ojo, el diente por diente, ¿no? Entonces, claro, esas grandes normas eran escritas en las ciudades, ¿no? O sea, uno entraba y veía pues grandes piedras y en las grandes piedras veías pues los códigos, ¿no? Bueno, códigos, como se quieren denominarle, pues, ¿no? Eran tablas normativas, ya, vamos a poner tablas normativas, ¿no? Y una de esas tablas muy famosas, ¿no? Era la tabla, cuando Moisés sube al monte de Sinaí, ¿no? Si no me equivoco, monte de Sinaí, y Dios le da los mandamientos, ¿no? Que es uno de los primeros vestigios de normas morales, ¿no? No matarás, no codiciarás a la mujer de tu hermano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Eh, entonces, esas cosas, igual no solo, ojo, no solo crean que habían normas morales en la cultura hebrea, ¿no? También había normas morales en la cultura inca, ¿no? El Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya, ¿no? No seas ocioso, no robarás, no mientas, ¿no? Normas morales, ¿no? Y muchas de las normas se han ido oralizando en el transcurso de los años, de los siglos, ¿no? Eh, entonces, como les decía, estos primeros vestigios de códigos morales, de normas morales, fueron la base, ¿no? de los nuevos estados, ¿no? De los nuevos estados, ¿no? Eh, fueron donde los estados se constituyeron, ¿no? O sea, sobre esas normas se constituyeron los grandes estados. Por eso aparecen las constituciones, ¿no? Porque sobre esas normas morales se fueron constituyendo los grandes estados, ¿no? Se fueron asentando. Y claro, obviamente viene esta luego de los sumerios, ¿no? Que nos dan esta escritura jeroglífica, ¿no? Viene la cultura helénica, ¿no? Ya con los conceptos de la polis, las civitas, ¿no? Las grandes ciudades, las grandes organizaciones, los conceptos como demos, ¿no? Cracia, ¿no? Al pueblo, demos de poder, ¿no? La creación de Solón, ¿no? El gran legislador Solón, ¿no? El creador de eso de la democracia, ¿no? La plutocracia, la oclocracia, que era el desborde de la democracia, ¿no? Y ya se fueron creando ya conceptos, ¿se han dado cuenta? Se fueron creando esos conceptos, la plutocracia, la oclocracia, la democracia, eh, la dictadura, ¿no? Uno de los dictadores, ahí voy a conversar un poco ahí. Entonces se fueron organizando en ciudades y claro, siempre había el concepto de de los que tenían un estatus, de una capacidad, ¿no? Que era el civitas, ¿no? El ciudadano, el que tenía propiedad y el que era libre, ¿no? Porque habían también esclavos, ¿no? Una sociedad, como le decía Samuel Huntington en El choque y las civilizaciones, que es un libro que yo recomiendo mucho. Este choque de civilizaciones
aborda mucho de cómo han sido los grandes choques de las civilizaciones, así como lo trajo también en su libro, ah, bueno, no me acuerdo el libro, de Karl Marx, El Manifiesto Comunista, creo que se llama. Ya, ese libro habla mucho del choque de las civilizaciones, pues el tema de la plusvalía, los choques, la lucha de clases, ¿no? Eh, como lo estoy ahora yo abordando, ¿no? Entonces se fueron gestando, pues, esa lucha de clases, de quienes tenían el poder, la propiedad, la libertad, la ciudadanía, tenían la capacidad, ¿no? La capacidad. Y luego, claro, en este desorden normativo, ¿no? En donde se conjugaban costumbres, ¿no? Costumbres heredadas, ¿no? ¿No? Protocolos, ¿no? O fórmulas, había mucho formulismo, mucho protocolo, ¿no? Eh, para pedir permiso, para hacer compras, para enterrar a los muertos o quemarlos a los muertos, ¿no? Quemarlos, o ponerle monedas en los ojos, ¿no? Para que el barquero lo pueda llevar al más allá, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa parte del más allá, ¿no? Entonces había una serie pues de formulismos, de protocolos y también pues de cánticos, ¿no? Estos cánticos que oralizaban las, las gestas, ¿no? Las gestas que hablaban mucho de las guerras, ¿no? Bien. Pero luego Grecia pues es esta Grecia pues que están los griegos, los espartanos, viendo las guerras púnicas y todo eso, ¿no? Ya aparece ya la Roma, ¿no? Y Roma, pues, toma toda esta influencia de la cultura helénica, ¿no? Y bueno, se va transmutando el tema de los dioses, pues, ¿no? Dionisio, Dionisio en Grecia, ¿no? Y Baco en Roma, ¿no? O al revés, no recuerdo, ¿no? Júpiter en Grecia, Marte o Marte en Grecia y Júpiter en Roma, ¿no? Entonces, fueron una mezcla de costumbres, de normas y del Estado, porque también era cómo se organizaban las ciudades, ¿no? Cómo se organizaban las ciudades, qué lineamientos iba a tener, cuál era la visión urbana de una ciudad, ¿no? Eh, y claro, ahí viene el tema del humanismo. Bueno, los clásicos eran los griegos, que eran el centro del universo, era la persona, ¿no? El hombre, ¿no? Y luego también pasó a eso mismo a Roma, pues, ¿no? Entonces Roma ya fue formalizando muchas instituciones normativas, ¿no? Y hay grandes legisladores como Ulpiano, Gayo, Cicerón, ¿no? Licurgo, y bueno, varios pensadores también, ¿no? Filósofos, porque había muchos filósofos influenciados, influenciados, ¿no? Eh, los romanos influenciados por estos filósofos de Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, eh, eh, y Cicerón, ¿no? Eh, eh, Secada, bueno, varios, ¿no? Varios que filosofaban mucho de la vida, libertad, ¿no? De las virtudes, y de ahí también se influyen mucho los códigos morales, ¿no? Los grandes códigos morales de esta filosofía del ser, hacer, no hacer, ¿no? De estos grandes filósofos que no pueden dejarse de tomar en cuenta, ¿no? Eh, entonces, eh, hablaba mucho, pues, en Roma también, que como les decía, en Grecia había el tema de la libertad, la propiedad, la ciudadanía, ¿no? Y en Roma también pasó lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasa si uno perdía esos tres elementos, ¿no? Había un tema de la capitio diminutio, se llamaba, ¿no? La capitio diminutio.
Y bueno, seguía el tema paternal, el pater familia, ya más afianzado, ¿no? Más afiatado. La mujer que seguía relegada, ¿no? En un segundo plano. Eh, Sin embargo, habían mujeres en esa época también emblemáticas, ¿no? La madre de Nerón, ¿no? Eh, la hermana de Augusto, ¿no? Cleopatra, que fue, bueno, de la dinastía Ptolomeo, ¿no? Que generó pues estos grandes conflictos con Julio César, con Marco Antonio, ¿no? Eh, por el poder, ¿no? Por el poder y la hegemonía romana, pues porque Roma quería expandirse ya. El Estado romano quería expandirse, ¿no? Y ahí viene el tema de cómo el Estado tiene que hacer un planeamiento estratégico para expandirse. ¿Cuál era su política de expansión? ¿Cuál era su justificación? ¿No? Más poder, más hegemonía, más tierras, más dinero, más recaudación. Eso era, ¿no? Llegar a un punto que eh, la idea era, oye, hay que convertir a los esclavos también y que los esclavos también puedan pagar impuestos, ¿no? Pagar impuestos. ¿Por qué? Porque tú mantenías a los ejércitos con sal, ¿no? Con sal, con la comida que le echaban sal, que era muy importante, y era como la mantenías, eh, y los mantenías también con oro, ¿no? Y con las riquezas que se daban y con propiedades, ¿no? Que era producto de las conquistas, ¿no? Una parte para el ejército pretoriano y otra parte para los emperadores, ¿no? Los monarcas, ¿no? Y así funcionó. Entonces, pero para recaudar tenías que tener tenías que ampliar tu base imponible, tenías que ampliar tu base imponible e identificar a través de censos, ¿no? Identificar a través de censos a las personas que estaban dentro de tu jurisdicción, ¿no? Uno de los censos famosos fue el censo de Nazaret cuando eh, José y María pues parten a Belén, ¿no? Donde nace nuestro Salvador Jesús, ¿no? Y claro, en ese entonces nace Jesús, no me equivoco, ya a los 4 años Herodes quería matarlo, pues, ¿no? Y un 28 de diciembre comenzó a matar a todos los niños de 3 4 años. Por eso se llama el Día de los Inocentes, porque fallecieron muchos niños, ¿no? ¿No? Eh, entonces, los estados se fueron, yo creo que en ese entonces ya el estado tenía una estructura más clara, ya había un procurador incluso que defendía los intereses del estado. Uno de los grandes, de los procuradores más emblemáticos era Poncio Pilatos, ¿no? Era el procurador. Y claro, si se dan cuenta, sin ni siquiera ir más allá todavía el tema romano, eh, había un conflicto ideológico entre el Estado, y como lo sigue habiendo, ojo, lo sigue habiendo, el Estado musulmán, el Estado islámico, ¿no? El Estado católico, su forma de pensar, de actuar, de hacer las cosas, de planear, ¿no? Son distintas, son culturas distintas, ¿no? Entonces, cuando uno va a una nación, tiene que ver cuál es su ideología, ¿no? Y sobre qué se asienta una nación, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades, ¿no? Como nación, ¿no? ¿Qué es lo que quieren proyectar como nación? Entonces, ya en Roma ya se había pues armado un poco más de las figuras del pretor, el procurador, la guardia pretoriana, ¿no? Eh, la figura del dictador, ¿no? El dictador, antes que Julio César fue Pisístratos, ¿no? Pisístrato, un dictador, ¿no? Que buscaba el orden, ¿no? Claro, el dictador se lo daba, en este caso, Julio César no fue emperador, fue dictador. El primer emperador luego de eso fue Augusto, ¿no? Augusto, ¿no? Eh, que claro, estos emperadores, Augusto, bueno, Julio César que fue dictador, Augusto, y luego vino Tiberio, y luego vino Claudio, y luego vino Nerón,
No, luego, pero luego de Tiberio vino Calígula, luego de Calígula vino Claudio, luego Nerón, y bueno, ya luego Cómodo, y bueno, y una serie de dinastías, ¿no? Porque todo si bien es cierto al inicio de la clase les señalaba que todo provenía de Dios, ¿no? Ese poder divino recaía en determinadas familias o determinadas dinastías, ¿no? En su momento Cleopatra era la dinastía Ptolomeo, ¿no? Y luego la dinastía, en este caso en Roma, la dinastía Julia, ¿no? O dinastía Juliana, ¿no? Entonces, y así van viendo las dinastías, ¿no? Eh, y cada emperador va forjando leyes, unas más locas que otras, y sigue habiendo leyes locas, ¿ah? Leyes locas. Eh, Calígula, por ejemplo, Calígula, por ejemplo, eh, a su caballo le dio determinados poderes, ¿no? Hacía orgías con las esposas de los funcionarios, ¿no? Y claro, finalmente lo mataron, ¿no? La Guardia Pretoriana lo mató y lo empoderó a Claudio, que fue uno de los mejores emperadores que era. Claudio era cojo y tartamudo, ¿no? Hizo leyes para ordenar. eh, 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 y claro, en ese entonces lo que se buscaba era eh, cuidar mucho la historia, ¿no? La historia, los papiros, las normas, los antecedentes, ¿no? Los antecedentes eran muy importantes, ¿ah? Muy importantes. Entonces, habían bibliotecas, ¿no? Muy importantes. La biblioteca de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, se fue gestando, o sea, el cúmulo de conocimientos que estaban en papiros, ¿no? Era muy atesorado, ¿no? Ahora ya no, pues ahora todo lo tenemos en el celular, ¿no? Todo lo tenemos en el celular. Ya estamos en una nueva era, ¿no? Pero no significa que no haya cambiado algunas costumbres, ¿no? Definitivamente ha evolucionado, ya la mujer tiene mayor empoderamiento. Ya en esta época ya ha habido, en estos últimos 30 años ha habido princesas, reinas, gobernantes, mujeres, tenemos una presidenta mujer, ¿no? Ya se ha roto, ¿cómo se dice? El techo de cristal. Ahora sí, algunas doctrinarias dicen el techo de cristal. Bueno, sigamos nuevamente. Entonces, el Estado sumerio, el Estado griego y romano fueron asentando pues una forma de ver las cosas, ¿no? Y no solo de ver las cosas, sino, como le decía, pues, lo importante era el tema presupuestario, o sea, yo voy a conquistar tierras o voy a descubrir tierras como lo pidió Cristóbal Colón a la reina Isabel Católica, Fernando de Aragón, en nombre de la reina, ¿no? Y la evangelización, ¿no? Pero tenías que tener un presupuesto. Y ese presupuesto y ese recurso, ¿dónde lo sacaba? De los impuestos, ¿no? Lo sacabas de los impuestos, ¿no? Hay una parte en la Biblia que habla del el recaudador de impuestos, ¿no? Le quieren poner una trampa a Jesús y le dicen, oye, este señor nos viene a cobrar siempre, pues, ¿no? Es malo, es muy incisivo, es abusivo, es arbitrario porque quiere cobrarnos, ¿no? Y bueno, es lo que pasa ahora también, ¿ah? Ojo, las cosas no han cambiado con el tema de los recaudadores de impuestos, ¿ah? Que siempre buscan la sinrazón o buscan imponer cualquier tipo de actividad comercial, financiera, bancaria, agrícola, siempre buscan imponer algo, ¿no? Entonces Jesús me dijo, mira, ¿ves la moneda que ves acá? ¿A quién ven en la moneda, no? La gente respondió al César, ¿no? Vemos al César, que era el emperador, ¿no? En ese entonces, claro, a cualquier emperador se le llamaba César, ¿no? No es que era Julio César, en ese caso la moneda era de Tiberio, ¿no? ¿Y a quién ve acá al César? Entonces dile, dale al César lo que es del César, ¿no? Paga tus impuestos y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Eh, Bien, entonces, bueno, eso era, y hablaba también
es más fácil que un recaudador de impuestos pase por el hilo de por el orificio de una aguja, ¿no? Es más fácil, no, es más fácil que un camello pase por el orificio de una aguja que un rico pase por ella, ¿no? Claro, eso no significa que era pasar por el orificio de una aguja, ¿no? Antiguamente, los camellos para entrar a un templo, ¿no? Pasaban por un orificio, ¿no? Por un orificio y tenían que agacharse los camellos, ¿no? Y ir rengando, ¿no? Ir raptando, ¿no? Y lo hacían de manera muy difícil, ¿no? Pero pasaban por el orificio para entrar al templo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que para entrar, en este caso, en este caso, al reino de los cielos, tienes que también arrodillarte. Y no es fácil, pero lo puedes lograr, ¿no? Entonces, es como el camello que se agacha y avanza, ¿no? De eso trata esa parábola que habla, ¿no? Bien, entonces, la- 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 las personas oralizaban a través de parábolas, a través de costumbres, ¿no? Y esas costumbres las ponían en determinados códigos, ¿no? Y en Roma se hicieron muchas investigaciones, bueno, había muchos jurisconsultos, ¿no? Eh, y jurisconsultos que eran, pues, se hizo el código, eh, las constituciones imperiales, ¿no? Se hizo también la ley de las 12 tablas, las 12 tablas que era, no me equivoco, de Gallo, no, las institutas de Gallo y las 12 tablas de Ulpiano, ¿no? Las 12 tablas de Ulpiano. Y grandes reformas, ¿no? Hizo incluso uno de los emperadores con más reformas que hizo fue Ulpiano, ¿no? Ulpiano hizo grandes reformas, ¿no? Justiniano. Justiniano hizo grandes reformas, Justiniano y también Constantino, ¿no? Eh, pero todo esto, como les decía al inicio, los estados fueron cambiando y claro, fueron cambiando el tema teocrático y a perseguir en un momento a los cristianos, ¿no? A luego volverse a través de Constantino y en el concilio de Nicea, ¿no? Volver al estado romano, un estado romano cristiano, ¿no? Eh, luego que cae, pues, todo el imperio, ya el imperio romano se había, pues ya, no había forma de administrar el imperio se tuvo que dividir, se dividió en cuatro, ¿no? Se dividió en cuatro y en cada territorio habían emperadores, ¿no? Emperadores, incluso emperadores de 8, 10 años, ¿no? Entonces, al final, como divide, hay una frase que dice, divide y reinarás, ¿no? Y eso es lo que pasó, porque finalmente los bárbaros, ¿no? Derrocaron al Imperio Romano, ¿no? Lo derrocaron, ¿no? Pero los germanos, los vándalos, los bárbaros, ¿no? Eh, extrapolaron todas las normas helénicas, romanas, cristianas, ¿no? Y también ahora las nuevas costumbres bárbaras, ¿no? Entonces, y así se fue gestando el Estado, porque ya el Imperio Romano tenía pues ya instituciones como estos documentos en los cuales se recogían pues en las institutas de Gallo, la propiedad, la familia, la sucesión, o sea, los contratos, los castigos, ¿no? Los enjuiciamientos, los protocolos, ¿no? Y obviamente se fue gestando todo un aparato, ¿no? Toda una articulación de cómo funcionaban los sistemas administrativos, que eran pocos realmente, y creo que eran, y creo que eso debemos apuntar, o sea, debemos regresar a esa configuración. Un estado más pequeño, ¿no? Un estado que, claro, un estado que tenía un sistema que uno de los pilares era su defensa, ¿no? Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque los estados, ¿cuál era su razón de ser en ese entonces? En ese entonces, ¿cuál era su razón? Expandirse, cuidarse, protegerse de las invasiones. Ahora, no digo que no hay invasiones, imagínate, pues,
países como el Líbano, Ucrania, Irán, ¿no? Países, pues, Marruecos, Israel, ¿no? Palestina, ¿no? Tienen que afianzar o articular un planeamiento estratégico hacia el tema militar, hacia el tema militar. Su tema de abastecimiento tiene que ir apuntalado a adquirir insumos para la guerra, granadas, metralletas, tanquetas, convoys. eh, y claro, obviamente todo eso también requiere pues eh, buscar aliados estratégicos en la orbe, aliados que le sumen, que le puedan también financiar o apalancar determinados préstamos, ¿no? Para asumir una guerra es cara. Y claro, los más afectados es el clima de inversiones en un país y también el bolsillo de los contribuyentes, porque finalmente los contribuyentes son los que aportamos, ¿no? No aportamos. Y obviamente hay malos funcionarios, malas autoridades que a veces con nuestros recursos los despilfarran o simplemente los desaparecen, como en un momento ocurrió en la Guerra del Pacífico en el Perú. Chile, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No? Fue en el año 1881, si no me equivoco, con Manuel Pardo, que hizo una colecta. Manuel Pardo, por favor, si pueden escribir en el chat, en buena hora, que era presidente Pardo, eso sí, el presidente Pardo, eh, Prado, perdón, Prado, Manuel Prado era, Manuel Prado, si no me equivoco. Hizo una colecta para comprar buques, ¿no? De guerra, BAP, ¿no? Buques de armada, ¿no? Pero al final se fue a Francia y compró eh, barcos fluviales, ¿no? Barcos fluviales que no nos sirven en una guerra a mar abierto, ¿no? Entonces, fue una compra mal hecha, ¿no? Una compra mal diseñada, mal elaborada, mal ejecutada, dinero al agua, ¿no? Dinero al agua. Dinero al agua de los contribuyentes de esa época, porque los únicos que pagaban impuestos eran los aristócratas, ¿no? Era esta sociedad aristocrática, pues, ¿no? Los criollos, ¿no? Los criollos, ¿no? Y los herederos de los quechuas. La dinastía inca ya había desaparecido, ya no existía nadie, no había nadie de la dinastía inca. Todos eran quechuas, ¿no? Los quechuas que esperaban que los incas cayeran, ¿no? Nosotros somos descendientes de los quechuas, ¿ah? Ojo, no somos descendientes de los incas. Bien. ¿Por qué me estoy deteniendo en esta parte, creo yo, eh, y me quiero ir con esta charla? Porque creo que es importante saber cómo se gestan los estados, ¿no? De qué me sirve a mí hablarles de planeamiento estratégico cuando no sabes cómo se planea realmente? O sea, cómo lo han planeado antes y cómo se han equivocado también, ¿no? Por ejemplo, o sea, un ejemplo, y claro, los estados, algunos como el estado inglés, ¿no? Que buscaban alianzas, o sea, los estados buscaban alianzas ¿para qué? Pero obviamente para buscar hegemonía, para buscar mayor fuerza bélica y tener mayores colonias, ¿no? Pero a veces los estados, por ejemplo, Enrique VIII se casó pues con o la hija, no sé si la hija de la reina de España, Catalina creo que era, Catalina la Grande, bueno ya, ahí ustedes pueden, bueno, no sé con quién se casó Enrique VIII, pero sí sé que él se quería divorciar, él estaba casado, ¿no? Eh, con la dinastía, no me acuerdo con qué dinastía, no sé si era la Borbón o la Habsburgo. Bueno, entonces, esta, la dinastía de Enrique VIII era la dinastía de los Tudor, ¿no? Y se casa con esta dinastía de los Borbón, que era esta señora, no recuerdo cómo se llama.
y se enamora perdidamente de una cortesana de la corte, Ana Bolena, ¿no? Y Ana Bolena le dice, oye, yo no soy cualquier persona, si tú quieres tener relaciones conmigo, pues obviamente divórciate. Y cuando te cases conmigo, recién vamos a poder intimar. Entonces él comenzó a llamar a su obispo y dijo, oye, búscame los antecedentes. Si hay antecedentes de nulidad del matrimonio, ¿no? De nulidad del matrimonio. Y se fue a- al Vaticano, pues, para pedir, pues, ese divorcio, pues, ¿no? Y en el Vaticano estaba, estaba el Papa Alejandro Borgia, que le negó, ¿sabes qué? No, no te voy a permitir que te divorcies, ¿no? Inmediatamente, Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica. Y obviamente la Iglesia Católica pues tenía un gran peso, ¿no? Para hacer, para poder ir a conquistar, ¿no? O ir a descubrir, entre comillas, la Iglesia tenía que dar una autorización, ¿no? Tenía que haber una especie de convenio con la Iglesia. Bueno, finalmente termina alejándose de la Iglesia Católica y forma un estado anglicano, una iglesia anglicana, ¿no? En el cual la máxima autoridad es el rey, ¿no? Es el rey. Bueno, finalmente se casa y con Ana Bolena, pues, ¿no? Y ya es otra historia. Entonces, los estados también han habido este tipo de casos, ¿no? Por peculiaridades, han habido normas que se han cambiado, no solo se han cambiado, se han ido adecuando también, ¿no? Se han ido adecuando. Entonces, em, los estados, obviamente, ya, y entonces luego de estos como les decía, que había la lucha de clases, pues, ¿no? Que habían grupos a ver, vamos a ver, pues, en la época romana, los patricios, los plebeyos, los libertos, los esclavos, los proletarios, los burgueses. Siempre ha habido esta dicotomía, ¿no? Blanco, negro, eh, criollo, ¿no? Criollo, indio, ¿no? Siempre vio esa dicotomía, esa discriminación, esa diferenciación, ¿no? Lo sigue habiendo, por supuesto que lo sigue habiendo. O sea, eso es algo que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Se ha mantenido. Eh, entonces, y claro, sobre eso se ha gestado varias ideologías, ¿no? Varias ideologías. Y sobre esas ideologías es sobre lo que se hace un planeamiento estratégico. En base a una ideología de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Deja hacer, deja pasar, una ideología libertaria, ¿no? O como lo decía Adam Smith, la mano invisible, ¿no? Deja que las cosas actúen por sí mismos y si hay que corregir, va a haber una mano invisible que lo corrija, ¿no? De forma de que el mercado se autorregule, ¿no? O el estado donde el Estado entra a planificar de manera centralizada, entra a intervenir, ¿no? El Estado es el gran administrador, la superestructura, ¿no? Eh, entonces, y que todos son iguales, ya un Estado comunista, ¿no? Un Estado comunista. Cuba, China, bueno, China es un estado comunista, pero con vestigios muy, muy, muy no, ¿cómo se dice? Con permisos libertarios, ¿no? Con permisos libertarios, ¿no? Pero su ideología se sigue manteniendo comunista, ¿no? Entonces, sobre esos aspectos, el planeador, el líder, comienza a trabajar, ¿no? Los aspectos de su planeamiento, ¿no?
en los distintos servicios que brinda el Estado, ¿no? En los distintos servicios que brinda el Estado. Yo soy de la posición, por lo menos yo considero que debe haber un Estado más pequeño, como había de repente en Grecia, en Roma, en los, en la época de los estados de los visigodos, los godos, los lombardos, los francos, los vándalos, ¿no? Eran pequeños estados, ¿no? Lo más importante era el tema, sí, recaudatorio y con estatutos territoriales, ¿no? O sea, habían estatutos territoriales, ¿no? Y había mucho peaje, había mucho tema, muchas rutas, ¿no? Rutas, claro, y ese desorden de crear muchas rutas se generaron ya guerras, pues, ¿no? Guerras para explorar, bueno, no guerras, a veces, no, a veces expediciones, ¿no? Para explorar nuevos lugares, lugares donde se puedan no solo explorar, sino también explotar riqueza natural, ¿no? Que en su momento el Perú fue muy rico. Llámese la era del guano, la era del caucho, la era del salitre, ¿no? La era de la harina de pez, la harina de pescado, ¿no? Bueno, han habido varios booms interesantes, el área del guano, ¿no? Entonces, pero para esos recursos, para eso hay que saber cuidar a la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Vamos a detenernos acá brevemente para poder continuar. A ver si está mi coordinador por ahí y poder continuar en breve. Si seguimos en la parte histórica, porque creo que es importante y necesario conozcan cómo los estados, los distintos estados, porque incluso habían pocos estados en un momento, ¿no? Todos eran, los demás eran colonias, ¿no? Las colonias africanas, ¿no? Que poco a poco se han ido, se fueron independizando, ¿no? La colonia de los sudafricanos, los indios, los de Kenia, los del Congo, los de Zimbabue, ¿no? Se han ido eh, independizando y a su manera, ¿no? A su manera, ¿no? Eh, pero bueno, igual en Latinoamérica se han ido independizando a su manera, ¿no? Eh, y claro, al independizarse, en algunos casos se han tomado, por lo menos en el Perú se tomaron decisiones equivocadas porque tuvimos que indemnizar. O sea, yo me voy, pero me indemnizas, ¿no? Claro, en un imperio ya español ya golpeado, ya muy golpeado y muy venido a menos, luego de que pues Napoleón Bonaparte les dio una cachetada, ¿no? Porque estuvo ahí su hermano José Bonaparte también de emperador, ¿no? Entonces ya era un estado español ya golpeado, ¿no? Golpeado, agotado, con otras nuevas ínfulas, ¿no? De- con nuevas ínfulas, ¿no? Eh, ya Napoleón había hecho su trabajo, ¿no? Y ya, bueno, había una corriente ya libertaria, ¿no? Libertaria desde Inglaterra, ¿no? Pero finalmente había un problema siempre entre Inglaterra y Francia, ¿no? Por el control, ¿no? Eh, bien, entonces, bueno, todo se ha basado siempre pues, en estos temas de libertad, de ciudadanía, como decía, y de propiedad, ¿no? Tanto es así que en la Declaración de Virginia, la Declaración de Derechos, Declaración Americana, habla mucho de la libertad, la felicidad, la ciudadanía, la propiedad, ¿no? Y también la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano habla también de la libertad, la ciudadanía, la propiedad. No sé, se siguen manteniendo, ojo, ¿ah? Se siguen manteniendo en el tiempo. Por eso esos son aforismos, igual estos son principios, ¿no? Comunes, ¿no? En la historia, ¿no? Que hay que valorar, ¿no? Y sobre esos principios de libertad, ciudadanía, igualdad, otras cosas, se han ido gestando pensamientos de liberación, ¿no? Y no de opresión, ¿no? Eh, bien, entonces, para no seguir continuando, vamos a hacer una pausa. No sé si está por ahí mi coordinador y poder continuar. Bien, entonces habíamos estado conversando de cómo los estados se han ido gestando, ¿no?
han ido gestando y han ido cambiando, ¿no? Han ido mutando. Dentro de todo eso, lo, como el Estado formalmente ya aparece luego que termina la Revolución Francesa, ¿no? En el año 1789, el 14 de julio, ¿no? Con la toma de la Bastilla, ¿no? Termina, cae el rey Luis XVIII, si no me equivoco, y, no, que luego es repuesto, luego es repuesto, pero cae, se hace un nuevo Estado, ¿no? Se hace un nuevo Estado, ¿no? Se genera este código moral, ¿no? De la fraternité, legalité, égalité, ¿no? Igualdad, libertad, ¿no? Fraternidad, ¿no? Esos códigos morales, ¿no? Que van dejando las determinadas revoluciones, ¿no? Las determinadas revoluciones y las aspiraciones que se tienen, ¿no? ¿No? El código, la Constitución americana habla en su artículo primero de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero todas estas cosas, todas estas batallas deben tener también un planeamiento, ¿no? Un planeamiento porque hasta, por ejemplo, el descubrimiento que hizo Cristóbal Colón, ¿no? Requería un planeamiento, un presupuesto, una serie de justificaciones, ¿no? De justificaciones, ¿no? Una de las justificaciones que hacía, pues, en la conquista de América era, pues, la evangelización de los indios, ¿no? Esa evangelización y autorización que tenía la venia del Papa, ¿no? O los cardenales que tenían que pues dar pues dar la bendición pues no a estas carabelas, no, la Niña, la Pinta y la Santa María, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces los últimos luego que pues que pasa pues cae Roma, ¿no? Eh, quieren también aparece en la época medieval que quieren recuperar a través de las cruzadas, quieren recuperar Nazaret, ¿no? El lugar donde estaba Jesús, ¿no? Estos conflictos con Saladino, ¿no? Estas cruzadas, ¿no? Y claro, todos estos 1000 años prácticamente pues eran de guerras, ¿no? De guerras y conquistas, ¿no? De imposiciones culturales normativas, ¿no? O socionormativas, a las colonias, ¿no? A las colonias, ¿no? La colonia inglesa, perdón, la colonia india impuesta por las normas inglesas, ¿no? Entonces, igual las colonias americanas, ¿no? Americanas, que teníamos que darle cuenta a nuestra metrópoli, que era España, ¿no? Eh, entonces, se fue articulando, como ahora se articula también. En los últimos 20 años en el Perú ha habido un proceso de regionalización y descentralización, ¿no? Por eso salieron normas en el año 2000, hace más de 25 años, normas sobre regionalización, descentralización fiscal también, ¿no? Pero para eso hay que tener un planeamiento. Si no hay un planeamiento, no se avanza. Estos 25 años no se ha avanzado porque no había un planeamiento. Un planeamiento de cómo va a ser la recaudación fiscal, ¿no? La distribución catastral, ¿no? La estrategia a corto plazo, como habíamos hablado, ¿no? Y también identificar los problemas, ¿no? Los problemas de cada región. O sea, uno que ya está metido en esto, lo identifica en un minuto. Es más, ahora con la inteligencia artificial, tú le preguntas a la inteligencia artificial, ¿cuáles son? Dime por cada ciudad y distrito, no, por cada distrito y provincia, cuáles son sus problemas neurálgicos, esenciales, ¿no? Y te va a salir toda la retafila de 1890 distritos, cada uno con sus problemas, ¿no? Obviamente hay particularidades, pues no hay en todo el Perú. ¿Cuál es la particularidad de todo el Perú? La inseguridad, la criminalidad organizada, la trata de personas, la venta ilegal de armas, la venta ilegal de autopartes,
la recuperación de los espacios públicos, buscar la identificación de personas, la biovigilancia, el mejoramiento urbano a través del saneamiento físico legal, el agua y desagüe para todos, ¿no? El tema la, la exportación no sé, la sierra exportadora, pues, ¿no? Una sierra exportadora que exporte, pues, la palta Hass, ¿no? Bueno, varias cosas, bueno. Entonces, hay que identificar cuáles son los problemas en la SEB, los temas, los temas fluviales, los sistemas de irrigación, los sistemas de protección de la flora, la fauna, la conservación de las especies silvestres, la conservación de las plantas medicinales. Bueno, o sea, uno tiene que saber, el político y el funcionario, el servidor la persona que está en estos rubros, tiene que saber la realidad y compararse, ¿no? Compararse también, o sea, oye, ¿qué están haciendo los parques acá? ¿Por qué por qué nuestros parques zonales no pueden ser como los parques de Disney World? ¿Por qué no hay una inversión privada? No hay una inversión privada que, oye, ¿sabes qué? Tenemos 13 parques zonales, ¿por qué no los convertimos, no sé, pues en parques temáticos, en parques como Disney World, ¿no? Obviamente tiene que haber una inversión privada también. Obviamente, y también que sea ecoamigable con el medio ambiente, a plantar más árboles, reducir los gases de efectos invernaderos, postular a la huella de carbono, ¿no? Pero hay que tener un plan estratégico. A veces lo malo que a veces los funcionarios entramos y salimos, entonces no hay, y tienen que seguir una Biblia. A ver, ¿cuál es la Biblia? Uno entra, a ver, ¿cuál es la Biblia, no? Nadie llega a inventar nada, todo ya está escrito ya. Todo ya está escrito, por eso hay un planeamiento. A ver, dame un planeamiento. ¿Cuál es el planeamiento que se puede mejorar, se puede actualizar? Claro, por supuesto que sí, se puede mejorar, ¿no? Pero obviamente hay que tener visión y saber cuál es nuestra misión en corto plazo, ver cuál es el presupuesto que se tiene, ¿no? Y cuál van a ser los procesos que voy a tener que realizar para adquirir determinados bienes, para ver qué servicio con qué servicio se va a contar, ¿no? Y qué horas necesarias se van a tener que ejecutar, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a entrar. Igual hay muchos ejemplos respecto de los estados modernos acá en el Perú. No he llegado a entrar, pero me hubiera gustado entrar, porque sé que el tiempo va a ser corto. Pero acá el Estado fue pésimamente concebido, pésimamente diseñado, desordenado, catastrófico, centralista, paupérrimo, mediocre, malo, ¿no? Sigue siendo malo, ¿no? Cada gobierno trae su ministerio, cuando ya antes el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, creo que con Alan García, el Ministerio de Cultura, bueno, en fin, creo que medio ambiente también creado. Bueno, la idea no es tener un Estado más grande, sino un Estado más pequeño. Y todo esto, como les decía en la clase anterior, se gestó en el año 1890 con el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento fue como una especie de mostrito, ¿no? Se fue diversificando por varias áreas, ¿no? Así tipo las sustancias, o si han visto las sustancias, la película la recomiendo, véanla. Se fue diversificando, se fue generando, le dijeron, ¿sabes qué? Estas áreas son a corto plazo, ¿no? Pero al final estas áreas del Ministerio de Fomento y se convirtieron en grandes ministerios. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, en fin. Pero entonces, igual, pues, Bolívar y San Martín no tuvieron una visión de Estado, ¿no? No hicieron muchas prebendas a España. eh, y ya, o sea, no tuvieron planificación, no tuvieron una planificación adecuada. Más aún que había una corriente ya, bueno, sí, había una corriente libertaria, ¿no? Sí, había una corriente libertaria, pues, ¿no? Con Paquijano y Carrillo, con Tupac Yupanqui, con varios criollos, con, bueno, no me acuerdo por ahí. Bueno, varios, Hipólito Unanue, varios criollos, ¿no? Pensadores, filósofos que querían la separación de España, ¿no? Eh, y bueno, lo hicieron
con personas, con personas contratadas, ¿no? De las haciendas, ¿no? De las haciendas de esclavos, ¿no? Personas que no estaban preparadas militarmente, no todas estaban preparadas militarmente para afrontar una lucha de esta envergadura, ¿no? Igual, pues la mayoría también, el 90% del ejército realista era peruano, era peruanos contra peruanos, el 90% del ejército realista era peruano. Y lo sabemos tú, yo y todos los que estamos acá en esta sala. Peleamos contra nosotros mismos, ¿no? Eh, pero era necesario, sí, era necesario independizarnos, pero era necesario pues que estas personas, Bolívar y San Martín, hicieran una adecuada planificación, ¿no? Andrés Bello era un gran pensador, creo que él fue uno de los grandes pilares y pensadores, ¿no? Que ayudó también a forjar y a formar un más o menos Estado, ¿no? Un mejor Estado, ¿no? ¿No? A través de las constituciones, ¿no? Que hizo, ¿no? Constitución chilena, si no me equivoco, y la constitución venezolana. Jurista, ¿no? Y acá también tuvimos jurista como el jurista García Calderón, ¿no? García Calderón, ¿no? Francisco García Calderón. Entonces, para entrar a una realidad hay que conocerla y hay que saber estructurarla, ¿no? Y ver con qué recursos se cuenta, ¿no? Y muchas veces, pues, hay personas no preparadas que ingresan ya a la loca, como pasó en esta independencia, y a ver lo que salga, pues. Lo que sale. Y claro, lo que salga fue que hubieron muchos desfalcos a nuestro Estado. Muchos desfalcos, muchos privilegios, ¿no? O mayores privilegios de lo que ya se tenía, ¿no? No estoy hablando de ahora, sino que sigue habiendo eso, o sea. A los que apoyaron en la guerra tenían un bono del Estado, tenían que ir a cobrar, ¿no? Toda una serie de cosas, ¿no? Y finalmente quienes asumían ese pago era pues quienes daban ese impuesto eran los más pobres, ¿no? Los ricos eran los intocables, ¿no? Bien, vamos a entrar ya a la primera presentación. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Es comprender la interrelación entre el planeamiento estratégico, el abastecimiento y el presupuesto, ¿no? Y eso es lo que ya venimos gestando, ¿no? O sea, si vas a una guerra, tienes que ver qué vas a lograr, qué tienes que comprar y con cuánto dinero tienes, ¿no? Con cuánto dinero cuentas, ¿no? Eh, Segundo, es identificar y aplicar los mecanismos de articulación en el ciclo de planificación pública, ¿no? Los participantes van a ser capaces de describir y aplicar los mecanismos de articulación entre el plan estratégico, el cuadro de necesidades, el plan anual y el proceso presupuestario, ¿no? Igual, en una guerra, ya les dije, la guerra, vamos, Napoleón, ¿no? Napoleón decía, vísteme despacio que estoy apurado, va. Voy a, voy a entrar a una guerra, ¿no? ¿Por qué por cuál es la necesidad de entrar a una guerra? Obviamente, mayor poder, mayor hegemonía, voy a tener mayor recurso humano, ¿no? Y claro, obviamente voy a tener mayor también personal para que pague sus impuestos, ¿no? Para eso tiene que haber tenido un plan, pues, ¿qué voy a comprar? Caballería, uniformes, bayonetas, cañones, ¿no? eh, y tiene que haber, obviamente, tiene que haber una asignación de recursos ya preestablecida, ¿no? Preestablecida porque no vas a ir a la guerra sin tener nada, ¿ya? O sea, ya las has venido preparando, ya las has tenido que planear, ¿no? ¿No? Porque las guerras se planean 5 años antes, ¿ah? No es que de un momento a otro, ¿no? ¿Qué más? Analizar los desafíos y beneficios de un sistema articulado en la gestión pública. O sea, todo está, bueno, los 11 sistemas administrativos se convergen, ¿no? Dialogan, es lo ideal, ¿no? Y vamos al capítulo 1. Son 6 capítulos. El planeamiento estratégico ya lo saben, ¿no? Para mí es planear corto, mediano y largo plazo. Para mí el corto es 3 meses, el mediano 6 y el largo un año. No se rige así. El corto es la formalidad es un año, mediano más de un año y largo plazo ya 3 años, ¿no? Para adelante, ¿no? Este proceso implica analizar el entorno interno y externo, claro, sobre todo cuando vas a hacer la, la, mm, los entornos, uno lo sabe. En Puno, el friaje.
En el norte, el fenómeno del Niño, ¿no? En el Chosica, el Lurigancho, ¿no? En esas zonas, los huaicos, los deslizamientos. ¿No? Tiene que haber, pues, muros de contención, ¿no? Son factores naturales que ya los puedes prever porque ya los conoces ya. Cada año va a ser, o sea, tú no puedes, hay que informar a la gente, pues, que, oye, por acá va a pasar el huaico, ¿no? Hay que identificar, ¿no? Ver cuáles son las fortalezas que tiene cada institución. Ya, yo he puesto muros de contención, ¿no? He puesto, no sé, diques, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? A veces la terquedad de las personas de quedarse, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces es una debilidad, ¿no? Y esa debilidad puede ser una amenaza porque finalmente pueden morir, ¿no? ¿Qué oportunidades se dan? Por ejemplo, puede haber cooperación internacional, de repente la cooperación suiza que quiere apoyar con tecnología, con innovación, para el tema de los huaicos, ¿no? Y cuál es el plazo cuál es el plazo que se va a hacer, que se va a realizar estos diques, ¿no? De contención de las piedras que salen de los huecos, ¿no? Entonces se hace en plan, obviamente ahí qué áreas van a involucrarse, la gestión de riesgos, la SINAGER, ¿no? Y claro, va a haber un proceso de asignación de presupuesto para la adquisición de material, ¿no? O de la contratación de un servicio para que haga el estudio para la contención de los fierros, de los fierros que van a contener las piedras, ¿no? Cuando viene el huaico, hay una especie de telaraña de fierro o de fierro, bueno, de metal, ¿no? Viene la piedra y acá lo contiene, ¿no? Lo contiene con todo, ¿no? A más fuerza, más contención en las telarañas de fierro, ¿no? Esa es tecnología suiza, por ejemplo. Eso lo vi en Lima hace muchos años, cuando era funcionario, ¿no? Vino la cooperación suiza y me dijo, oye, acá yo tengo tecnología que a más fuerza que pongas a estas vallas de metal, la valla de metal con la resistencia hace que esa resistencia, la fuerza que viene repela, ¿no? Repela la fuerza, ¿no? Con el doble de lo que viene, ¿no? Entonces, que dijo que se podía poner en los cerros, ¿no? Porque ellos lo ponían en los Alpes suizos, ¿no? Cuando había deslizamientos ponían estas vallas metálicas, ¿no? Las vallas, y las vallas repelían a las piedras, ¿no? Bien, bueno, ya les dije, ya les había dicho clases atrás, la idea en el enfoque del sector público es maximizar el uso de los recursos, ¿no? El uso transparente de los recursos, ¿no? Haciendo rendición de cuentas, ¿no? La importancia de tener un buen FODA, ¿no? De ver fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, es que nos permite anticipar los cambios y tener más previsibilidad y predictibilidad de los actos que van a haber, ¿no? Y cómo vamos a accionar, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia hubieron se hizo excepciones a la ley de contrataciones, ¿no? A través de la contratación directa, porque era urgente la contratación de medicinas, de determinados insumos básicos para el tema de salud, ¿no? Entonces, primero se compraba y luego se regularizaba, ¿no? Teníamos un plazo de 30 días para regularizar la contratación directa, ¿no? El abastecimiento, bueno, ya saben, hay que planificarlo, ver las cuáles necesidades, ¿no? Ver qué se va a comprar, bienes, insumos, servicios, ¿no? Em, La adquisición comprende bienes y servicios, ¿no? Seguida por normas específicas. Ahora último ha salido el reglamento de la ley 32069, la nueva ley de contrataciones que ha cambiado toda la forma de pensar, ver la compra más eficiente. Ahora no se llama, se llama eh, OEC, órgano especializado en la compra eficiente estatal. OEC, ¿no? Bueno, ya. Almacenamiento y distribución garantiza que los bienes adquiridos se mantengan en óptimas condiciones y lleguen en tiempo y forma a los usuarios finales, ¿no? Elementos claves para el sector público, tu PAC, que es el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, ¿no? Ahí defines cuáles son las que están programadas. Se puede incorporar también compras no programadas, ¿no? Y se va modificando porque el plan es mutable, ¿no? Eh, Todas las programaciones que se hacen de adquisiciones, ¿no? Tienen que estar alineados al PEI y al POI de la entidad, ¿no? Las licitaciones públicas, procesos competitivos para contratar bienes y servicios, promoviendo igualdad de oportunidades y transparencia, ¿no?
Importancia, un adecuado abastecimiento garantiza la continuidad de las operaciones y evita interrupciones en prestaciones de servicios públicos. La idea es continuar. Hay un principio que se llama principio de continuidad del servicio público, ¿no? La idea no es detenerlo. Bueno, el presupuesto público es una herramienta esencial para la planificación y gestión financiera de las entidades gubernamentales, ¿no? Y se va asignando de acuerdo a las prioridades que pone pues la autoridad. Eh, el ciclo presupuestario, primero pues hay que determinar cuáles son los objetivos y metas, ¿no? Donde se van a orientar los recursos públicos. En determinados casos se elabora proyecciones de ingresos y egresos para el periodo fiscal, ¿no? Que es una proyección que es mutable, variable, porque pueden haber causas externas o internas que puedan modificar las proyecciones. Bueno, el presupuesto es discutido y autorizado por las instancias correspondientes. En este caso puede ser el Consejo Municipal, Consejo Regional o el Pleno del Congreso, ¿no? Se ejecutan actividades financiadas con recursos asignados bajo estrictos controles administrativos, ¿no? Y se analiza los resultados con la finalidad de medir la eficacia y eficiencia del gasto público y que este gasto público, ¿no? Que debe ser eficiente, eficaz, efectivo, real, certero, genere valor público. Genere valor público. ¿Cuáles son los principios? Obviamente que este valor público, esta eficiencia, equidad en el manejo y el buen uso de los recursos públicos sea transparente, equitativo y sostenible, ¿no? Eh, el presupuesto bien gestionado permite cumplir las metas, ¿no? Metas sociales, promover el desarrollo económico y mantener la estabilidad económica del país, ¿no? La importancia y la articulación, bueno, ya hemos hablado mucho de la articulación. eh, Manejar en esta trilogía, ¿no? Del presupuesto, qué es lo que tienes, de recursos, lo que quieres comprar, ¿no? Y para qué lo quieres comprar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Por eso tiene que haber articulación, ¿no? Que traduzcan cuáles son las metas de la organización o dentro del plan de gobierno y se traduzcan en acciones concretas, ¿no? Con el uso óptimo de los recursos y el impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y bueno, su importancia radica en estos aspectos claves, como eso, en la transparencia, le dije, transparencia, eficacia, coherencia e impacto, ¿no? Bueno, coherencia es la alineación entre el planeamiento estratégico y el abastecimiento y el presupuesto, ¿no? La coherencia, ¿no? La eficiencia, la integración entre estos procesos minimiza la duplicidad de esfuerzos, ¿no? Y evita el desperdicio de recursos. El impacto, una gestión bien articulada, asegura que las metas estratégicas se traduzcan en resultados tangibles para la población, ¿no? La correcta planificación y asignación de recursos junto con procesos de abastecimiento alineados al PEI y al POI, ¿no? Garantizan que los objetivos se materializan de manera efectiva, ¿no? Y obviamente también no solo hay PEI y POI, ¿no? Hay también el plan de desarrollo concertado, ¿no? Local, regional, provincial, ¿no? De cómo se va viendo esos impactos, ¿no? En la ciudadanía, ¿no? Transparencia, la articulación mejora la capacidad de control y supervisión, ¿no? Promoviendo la rendición de cuentas, ¿no? Ya saben, la rendición de cuentas. Hace poco el alcalde de Lima, el doctor Rafael López Aliaga, hizo rendición de cuentas, ¿no? De lo que se va a hacer, ¿no? De lo que ya se hizo, ¿no? Y lo que se ha gastado, ¿no? ¿Mm? Y lo que se ha ahorrado, que es lo más importante, ¿no? Si un gobierno local define como prioridad estratégica mejorar la educación en áreas rurales, el planeamiento estratégico establece primero objetivos claros, ¿no? Como aumentar el acceso a escuelas o mejorar la calidad educativa, ¿no? Incrementando salarios, mejorando infraestructura, ¿no? Asignando presupuesto a determinadas actividades, ¿no? No incorporadas en su plan estratégico, ¿no? El abastecimiento también asegura contratación de docentes, ¿no? De material educativo, ¿no? Libros, computadoras, ¿no? Que respondan obviamente a las actividades ya planeadas, ¿no? Como ya hemos visto, hay cosas, como dice el PAC, el presupuesto administrativo y el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico tenemos como ente rector el CEPLAN, ¿no? El abastecimiento, la ley de contrataciones, que es la 32069, y la ley de presupuesto del sector público anualmente aprobada, ¿no? La ley de contrataciones
Busca pues regular la adquisición de bienes, servicios y obras, promoviendo la eficiencia, la transparencia, la igualdad de oportunidades y competencia en los procesos de contratación. Los instrumentos clave son muchos, ¿no? Y que han cambiado, ¿no? Que es el PAC, el Plan Nacional de Contrataciones, y el SEACE, que ahora tiene otro nombre, que es el SINACE, si no me equivoco. Sistema Nacional de Contratación Electrónica, SINACE. Garantiza que las adquisiciones están alineadas con los objetivos estratégicos y que los recursos sean utilizados de manera eficiente. Ojo, ojo al piojo. Si bien es cierto, ha salido hace pocos días el reglamento de la ley de contrataciones, la ley 32.069, esta va a entrar en vigencia en los próximos 90 días, ¿ah? Por si acaso. Próximos 90 días más o menos que será, a ver, febrero, marzo, abril, mayo, más o menos. En mayo va a entrar en vigencia. Y ahora incluso a los subgerentes de logística les van a pedir pues que tengan un certificado avanzado, ¿ah? Que tengan certificado avanzado. Yo les recomiendo que los que están metidos un poco en logística saquen su cita para que se preparen para el tema de la ley, para que den su examen para el tema de estar certificados en tema de ley de contrataciones, ¿no? Bien. Ley de presupuesto del sector público. El propósito es regular la asignación, uso y control de los recursos públicos para cada ejercicio fiscal, asegurando que estén vinculados con las prioridades nacionales, ¿no? ¿No? Y hay un plan nacional, regional, provincial, local, que es el PEI y el POI. El ciclo presupuestario es como se formula un proyecto, ¿no? Primero está la programación, ¿no? Está programado, incorporado y priorizado. Luego la formulación, ¿no? Cómo se formula en los estudios que se tienen. La aprobación, la ejecución, evaluación y cierre, ¿no? Principios fundamentales: transparencia, sostenibilidad fiscal y eficiencia en el uso de los recursos. Beneficios de un sistema articulado para la gestión pública. Un sistema articulado tiene que estar conversando, convergiendo, ¿no? El planeamiento estratégico, el abastecimiento, ¿no? Y el presupuesto, ¿no? Con la finalidad después de optimizar recursos, mayor impacto social, tomar mejores decisiones, cumplir el marco normativo, normas como la de integridad, ¿no? Eh, el Código de Ética de la Función Pública, la Ley Marco del Empleo Público, lograr el fortalecimiento institucional, qué objetivo se ha conseguido, ¿no? Que finalmente es lograr la optimización de recursos, mayor impacto social, la toma de decisiones, ¿no? Es lo que ya les dije, ¿no? Principales desafíos de la integración de estos procesos. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son o sea, cuáles son los desafíos que afectan pues la correcta efectividad, la eficacia, ¿no? La transparencia, ¿no? La poca rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Primero, corrupción, eso sí, ya ni vuelta a quedar. Corrupción, desconocimiento, las áreas son islas, ¿no? Hay un presupuestólogo que dice, no, no hay plata, es la clásica, no hay plata, no hay plata. Los cambios políticos y administrativos que van cambiando de cabeza y van cambiando de las ideas, ¿no? Falta de supervisión, ¿no? Seguimiento de eso. Entonces, esos son lo que nos falta, ¿no? O sea, los procesos que se tienen, ¿no? Bueno, eso ya estrategia para abordar los desafíos. Eh, Fortalecer la capacitación es importante, es invertir en la formación técnica del personal para, obviamente, garantizar el manejo adecuado de herramientas como el CIAF, el SIGA, Melissa, ¿no? Programas de contabilidad, de finanzas, programas de el SEACE, ¿no? Todos los programas, ¿no? Eh, Fomentar la comunicación y establecer mecanismos de coordinación entre las áreas de planeamiento. O sea, es importante, o sea, no ser islas, ¿no? Es importante, ¿no? Implementar sistemas de monitoreo y evaluación y promover la estabilidad institucional, o sea, para que no estén rotando, ¿no? Importante no estar rotando.
Vamos a entrar al capítulo 2. Estructura de los planes estratégicos y operativos. ¿Cuál es la definición? El PEI, como ya hemos hablado, el PEI, el POI, el PAC, ¿no? eh, son instrumentos de gestión. Y en el caso del PEI es un instrumento de gestión a largo plazo que establece la visión, los objetivos estratégicos y metas principales de una institución. Y claro, va a ver qué acciones estratégicas se están tomando, ¿no? Alineándolos a un marco normativo, ¿no? Y a las políticas, siempre a las políticas nacionales, ¿no? El horizonte temporal es de 3 a 5 años, que debería ser menos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que manda la norma. Tiene que haber una priorización de objetivos clave, tiene que haber una orientación a resultados, a metas medibles, ¿no? Y participativo, o sea, los diálogos multiactores, ¿no? Con actores internos y externos, ¿no? Luego viene el PEI, viene el POI, ¿no? Que es un instrumento también de gestión, que contiene ya la programación de actividades, ¿no? Que se van a ejecutar durante el periodo anual, ¿no? Y nuevamente orientadas a alcanzar metas, objetivos, ¿no? Eh, y permite también la ejecución de los recursos presupuestarios ya asignados en el PIA, ¿no? Que es el presupuesto inicial de apertura, que incluso puede ser modificado con el PIN, ¿no? El presupuesto modificado, ¿no? Obviamente, cuando modificas el PIA, los criterios son de eficacia, eficiencia, calidad de gasto, transparencia, ¿no? Esos son criterios también. El POI traduce los objetivos estratégicos del PEI, o sea, los va aterrizando ya a través de actividades concretas, reales, específicas, ¿no? En un periodo corto, ¿no? Dentro del ejercicio fiscal de un año. ¿Cuáles son los componentes básicos? Eh, Actividades operativas, acciones específicas para alcanzar los objetivos estratégicos, cronograma, detalle de los tiempos de ejecución de cada actividad, recursos, asignación presupuestaria, personal y materiales necesarios, responsables, identificación de las áreas o personas encargadas de la ejecución, ¿no? Hay que siempre identificar quiénes son los responsables, ¿no? Del seguimiento, el monitoreo, la supervisión, el cumplimiento de metas, ¿no? La implementación de medidas del órgano de control interno también, ¿no? Implementación de medidas de recomendaciones que hacen las OAS de auditoría interna, externa, ¿no? Bien. Las relaciones PayPal, bueno, ahí tiene que haber una conexión, tiene que estar alineado a lo que se habla desde arriba hacia abajo, ¿no? De manera vertical. El Pay define el qué y el POI define cómo, ¿no? El horizonte, el Pay es 3 a 5 años, el POI son actividades a más corto plazo, de un año, ¿no? El Pay establece el porqué, ¿no? Es de cada objetivo y el POI asigna el quién lo va a hacer, qué área lo va a hacer, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? El PEI, su propósito es trazar una dirección clara, priorizando resultados a largo plazo, y en cambio el POI establece el cuándo, ¿no? Define plazos y cronogramas específicos para cada actividad, ¿no? Garantizando un seguimiento constante, ¿no? Estas son las relaciones de alineación del PEI-POI y del POI al PEI, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? El PEI, bueno, la descripción, no sé si la repetirla, pero bueno, la repetiré. Es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad, ¿no? Para lograr sus objetivos de política. Y el POI es un tema más ya orientado a lo que se va a hacer, lo que se va a implementar como estrategia institucional, ¿no? El nivel de elaboración en el PEI es a pliego presupuestario y en el POI lo hace la unidad ejecutora, la más pequeña, ¿no? Del gobierno nacional, regional o los gobiernos locales, ¿no? Contenido principal, objetivos y acciones estratégicas en el PEI, ¿no? Y en el POI, actividades operativas e inversiones. Inversiones como el PIB o el IOR, ¿no? En el PEI el periodo mínimo es de 3 años y el POI, que es un tema más multianual, mínimo 3 años de acuerdo al periodo del PEI, ¿no? Y anual es un año, ¿no? Que es avanzado en un año. El contenido mínimo del PEI, ¿no? Es, voy a decir, la declaración de la política institucional a cargo del titular de la entidad, su misión institucional, sus objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, su ruta estratégica, o sea, por dónde va, a dónde va encaminado, qué es lo que va a apuntar, ¿no?
Es ese, y cómo se va articulando con todo, pues, ¿no? Por ejemplo, que hay un objetivo estratégico regional. Estos son los objetivos, por ejemplo, mejorar la calidad educativa de la población estudiantil del departamento de Lambayeque, o sea, ya lo vas segmentando, ¿no? Otro, mejorar la salud de la población del departamento de Lambayeque. Otro, fortalecer la gobernanza en el departamento de Lambayeque. Otro, reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastre en el departamento de Lambayeque. Otro, diversificar, aquí dice acá, bueno, reducir la inseguridad, diversificar la actividad de inversiones. Otro, incrementar el acceso a una vivienda digna de la población del departamento de Lambayeque. Otro, mejorar la conectividad en el departamento de Lambayeque a través de pistas, veredas, puentes, ¿no? Mejorar la calidad ambiental del departamento de Lambayeque, áreas verdes, parques zonales, plantación de árboles, forestación, otro. Reducir la brecha de desigualdad de oportunidades en la población de Lambayeque, ¿no? Etcétera. Pues estas son las rutas. Esta es una ruta del PEI, ¿no? El objetivo estratégico institucional número 2, prioridad 2, dice, ¿cuál es la descripción? Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica, técnico-productiva y superior no universitaria del departamento de Lambayeque. Se vincula con el PGG, el eje 4, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿Cuál es la estrategia institucional? Dice, el acceso educativo óptimo y oportuno y adecuado a la población escolar de educación básica, ¿no? ¿Quién es la unidad orgánica responsable? Es la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque. Bien, vamos a ver con las etapas del POI. El POI. Bueno, el POI tiene diferentes etapas en el año previo, ¿no? Es como un proyecto, se elabora, se aprueba, se ajusta y se evalúa la consistencia, ¿no? Y en su ejecución se modifica y hace seguimiento. En el tema de ejecución, en la modificación, a veces pasa que si se modifica es porque hay un tema hay externalidades, ¿no? Hay externalidades externas o internas, ¿no? Por ejemplo, desde enero se elabora el POI multianual hasta el 30 de abril, el POI multianual es aprobado, va mutando, se va mejorando, se va actualizando, ¿no? Ahí puede haber variaciones en el registro, en el aplicativo sobre el POI multianual, ¿no? Y hasta el 31 de diciembre el POI anual consistente con el PIA, ¿no? O sea, tiene que estar vinculado, anexado, conectado, comunicado con el plan institucional anual, ¿no? El año de ejecución, primer trimestre, el POI anual modificado, se va modificando cada año, ¿no? Ahí vamos viendo. Inversiones. Bueno, las inversiones pueden ser inversiones de carácter privado o público. Las inversiones de carácter privado son el PIB, ¿no? El Proyecto de Inversiones Públicas, que está obviamente inscrito y registrado en el Banco de Proyectos, y el POI, perdón, y el IOAR, ¿no? Que también es un proyecto, pero menor, que busca rehabilitar, optimizar, mejorar, ¿no? Los temas de las inversiones, ¿no? Eh, Acá está, bueno, todo eso está, como les decía, el CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico a nivel nacional, ¿no? Esto es lo que se llena, que tiene que estar alineado con el Plan Estratégico Institucional Nacional, ¿no? Ahí está el sector, que es el gobierno regional, el pliego, que es el gobierno regional del departamento de Lambayeque, la unidad ejecutora, que es la región Lambayeque sede central, el plan, que es el Plan Operativo Institucional POI, seguimiento abierto. ¿Quién es el centro de costo? Es la Dirección de Supervisión y Liquidación. El usuario, bueno, el usuario es el que sube estas cosas, que es generalmente el gerente de planeamiento, ¿no? O el gerente regional o gerente municipal, ¿no? Ahí está. Ahí están los objetivos estratégicos, que mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica, ¿no? Y entramos al capítulo 3. El capítulo 3 es
la articulación con los sistemas de abastecimiento y presupuesto. Los mecanismos de articulación entre el PEI y el cuadro de necesidades. El cuadro de necesidades es lo que se requiere, lo que se necesita, ¿no? En un año. Y ese cuadro de necesidades identifica cuáles son las prioridades, ¿no? ¿No? De bienes, servicios, obras, ¿no? ¿Y qué es lo que es necesario para alcanzarlo? Alcanzarlo, pues, comprarlo, ¿no? Comprarlo, ¿no? O ver un servicio, ¿no? Cuadro de necesidades detalla los recursos requeridos en función de los objetivos estratégicos y operativos, ¿no? Criterio de priorización, los recursos deben asignarse primero a las metas estratégicas más críticas, ¿no? De repente la seguridad ciudadana, los puntos críticos de la basura, ¿no? ¿Qué más? Monitoreo y ajuste. Se tiene que revisar periódicamente cuál es el cuadro de necesidades. De repente la contaminación visual, la contaminación sonora, la contaminación del aire, la falta de áreas verdes para mejorar los índices de consumo del óxido de carbono, no sé, pues se va evaluando, ¿no? La relación entre el POI y el plan anual de contrataciones es obviamente necesaria porque el POI es el que te fija qué necesidades tienes, ¿no? Qué actividades operativas van a requerir contratar determinado personal o determinados insumos o determinadas obras, ¿no? El PAC va a detallar los procesos de adquisición que deben ejecutarse durante el año porque obviamente dice, yo necesito lapiceros, no sé, pues lapiceros, borradores, ya, entonces eso lo hago por acuerdo marco, le dice logístico, ¿no? Por acuerdo. Yo necesito también otra área, ¿no? Yo necesito hacer el bacheo no sé, bacheo de pistas. Ya, eso de repente es un IOAR, ¿no? O de repente lo hago por gasto corriente, ¿no? Lo mejor, gasto corriente y contrato y adquiero, no sé, brea, tierra, arena, ¿no? Piedra chancada, pues, ¿no? Hago un servicio, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que hay, analizar, el logístico va a analizar qué es lo cuáles son las necesidades de cada área y de repente todos en la municipalidad requieren, pues, no sé, lapiceros. Hacemos una compra, pues, por todos, ¿no? Y luego lo distribuimos, lo consolidamos, digamos. Entonces eso se llama hacer una gestión eficiente, ¿no? Se articula las contrataciones, ¿no? Para que cumplan las necesidades de las áreas operativas. ¿Cómo se elabora el cuadro de necesidades? Bueno, se revisión de metas y actividades del PEI y el POI, ¿no? Identifica qué recursos son necesarios, se clasifica, se agrupan las necesidades por bienes, servicios y obras. Se basa también, pues, en la estimación de costos, ¿no? Obviamente, a más compras, se reduce la oferta, se prioriza, ¿no? Y se valida también el cuadro de las áreas responsables. Hay una validación. Voy a sacar un poco el saco porque está haciendo un poco de calor, me lo permiten. Ya. Vinculación la programación multianual de bienes, servicios y obras con las metas del POI. Es una herramienta clave para garantizar la continuidad de las actividades operativas de la institución a lo largo del tiempo. Todo tiene que estar alineado con el POI y el PEI, ¿no? Eso se hace, ese es el día a día, el 2 más 2 es 4, para asegurar primero que se hagan las adquisiciones y que estas adquisiciones que se hagan, las compras que se hagan, estén alineadas al PEI, ¿no? A las actividades definidas por la institución y estén alineadas al tu POI, ¿no? Para que contribuya a tus objetivos estratégicos de tu área, ¿no? De tu área. Igual, esta es una alineación también nuevamente. Programación, bueno, la programación de bienes y servicios, criterios para la priorización. La programación de bienes y servicios es un proceso clave en la gestión pública que implica decidir qué recursos son necesarios y eso lo ve cada área, ¿no? Cada área depende de qué órgano de línea va a ver de repente obras públicas, a ver qué proyectos de inversión son necesarios, ¿no? Igual si son necesarios de repente IOARs en determinados lugares, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto estratégico y si hay disponibilidad presupuestal y cuál es la urgencia, ¿no? La urgencia de la inmediatez y de la intervención. Y sobre todo si hay una viabilidad técnica, legal y logística, ¿ya? Para obviamente evitar futuras responsabilidades de carácter administrativo o penal, ¿no? Impacto estratégico. Este criterio asegura que los bienes y servicios que se adquieran estén alineados con los objetivos más importantes del plan estratégico institucional
y contribuyan de manera significativa, ¿no? al cumplimiento de la misión y visión de la institución. La aplicación se debe dar prioridad a aquellos recursos cuya adquisición sea fundamental para el cumplimiento de las metas críticas como la infraestructura educativa, el equipamiento tecnológico para servicios de salud o los insumos para programas de atención social. Este criterio asegura que las adquisiciones se ajusten a la disponibilidad de recursos financieros, es decir, que no se adquieran más bienes y servicios de los que el presupuesto asignado permite. Aplicación. Antes de priorizar cualquier bien o servicio, se debe revisar el presupuesto aprobado para verificar si los recursos están disponibles para cubrir las adquisiciones previstas, ¿no? En caso de ser necesario, se debe hacer ajustes para garantizar que las compras más urgentes y urgentes sean cubiertas, ¿no? Porque muchas veces el presupuestólogo te dice, no hay plata, no hay plata. Entonces hay que ver de dónde sacamos la plata, pues, ¿no? No, ese es el gran problema. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es el criterio de urgencia? La urgencia se refiere a la necesidad de adquirir los bienes y servicios dentro de los plazos. Por ejemplo, les contaba el caso de las canastas en pandemia. La ley de contrataciones fue modificada y se hizo pues un tema del proceso de urgencia que luego podía ser regularizado y formalizado, ¿no? Eso, bueno, la urgencia se refiere a la necesidad de adquirir los bienes y servicios dentro de los plazos establecidos para evitar retrasos en la ejecución de las actividades operativas y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Eh, la aplicación de las adquisiciones que estén directamente relacionadas con actividades que deben ejecutarse también en plazos estrictos y sobre todo en un contexto de pandemia, ¿no? De pandemia. Entonces, ahí cambia todo, cambia tu programación, cambia tu necesidad, cambia tu urgencia, cambia tus lineamientos de política nacional, sectorial, provincial, regional. Y obviamente, pues, uno tiene que ver también, hacer indagaciones más rápidas al mercado, ¿no? Entonces, eso hay, y obviamente todo eso, aparte, independientemente de la urgencia y la excepcionalidad, porque hay que regularizar y formalizar lo que ya se ha comprado, tiene que haber una viabilidad técnica, legal y logística, ¿ya? Y ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un buen manejo en el uso del- del- de los recursos públicos, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son las herramientas para garantizar la correspondencia entre planes, abastecimiento y presupuesto? Perdón, disculpe. Como ya hemos hablado, ¿no? Como ya hemos hablado, estas herramientas eh, son el CIAF, ¿no? El SIGA, el CACE, ¿no? Los TICs, la interoperabilidad que exista, ¿no? ¿No? El Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿no? Que es el CIAF, el SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, usado para gestionar necesidades y adquisiciones, ¿no? Cuadros de mando para monitorear el avance de metas, contrataciones y presupuesto en tiempo real. Las plataformas tecnológicas que ahora ayudan bastante, ¿no? Las plataformas, de repente, el portal amigable del MEF, los portales de transparencia de las instituciones públicas para que sepamos cuáles son los funcionarios que hemos contratado, cuáles son los servicios y bienes que también se han adquirido, ¿no? O sea, nos permite el e-government, ¿no? Nos permite saber, ¿no? Y usar las plataformas para saber, para hacer monitoreo y supervisión de las cosas que se hacen en el Estado, ¿no? Bien. Herramientas herramientas estratégicas y la ejecución del gasto, ya como penúltimo capítulo, si no me equivoco. Quien hace la priorización va a ser siempre la autoridad, ¿no?
Y obviamente ya el análisis estratégico lo va a hacer el planeador, el presupuestólogo, ¿no? El de planificación. Ellos son los que van a hacer el planeamiento en base a al plan de gobierno que tenga la autoridad, ¿ya? Ahora, las técnicas de priorización son métodos utilizados para determinar cuáles actividades o proyectos deben recibir más recursos según su importancia estratégica y su alineación con los objetivos del P y el POI. Todo tiene que estar alineado siempre, ¿no? Estas técnicas permiten tomar decisiones informadas, especialmente en contextos de recursos limitados, matriz de priorización, análisis costo-beneficio, análisis de riesgos, ¿no? Y su aplicación, ¿no? O sea, su aplicación técnica, legal, financiera, ¿no? Su análisis costo-beneficio, si es que esto va a ser rentable, y sostenible, ¿no? Y obviamente ver la correcta distribución de los riesgos, ¿no? La correcta distribución de los riesgos. Uso de matrices de necesidades versus recursos disponibles, ¿no? Eh, Permite identificar cuáles son las brechas que hay, las brechas entre los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos estratégicos y los recursos realmente disponibles para ejecutarlos, ¿no? A veces queremos hacer todo, pero tenemos insuficientes recursos para lograr su ejecución total, ¿no? Eh, Esta matriz de necesidades se utiliza para ajustar las expectativas, ¿no? Y redistribuir los recursos de manera eficiente, ¿no? Y que todo no esté metido en una sola canasta, ¿no? Hay que diversificar los huevitos de oro, ¿no? Eh, lo que ya hemos hablado, pero recordar es volver a vivir el presupuesto por resultados, ¿no? Que ya hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? Que busca, bueno, establecer metas claras y medibles, ¿no? Relacionadas siempre con el P y el POI, asignar que cada actividad, tarea, meta esté correctamente asignada presupuestalmente, ¿no? Y que esté asignada el riesgo real que se va a tomar, que estos procesos estén monitoreados en su progreso, ¿no? En su avance, ¿no? Los beneficios, hay mayor eficiencia, se enfoca en resultados, ¿no? Y no en inputs, lo que mejora el uso de los recursos. La rendición de cuentas, ya le dije que es un tema muy necesario, importante, la transparencia en el uso de los recursos. Em, Mejor rendición de cuentas permite evaluar si los recursos están siendo bien empleados, ¿no? Mayor transparencia de los ciudadanos y las partes interesadas puedan ver claramente cómo se usan los recursos que se estén logrando, ¿no? Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, como herramienta clave. Bueno, el SIAF es un sistema informático utilizado en muchos países, incluido el Perú, para gestionar y monitorear los recursos financieros del sector público. Permite la integración de los distintos procesos financieros, desde la formulación del presupuesto hasta desde su ejecución y evaluación. ¿Ya? Eh, Dentro de las funcionalidades que te tiene, permite la asignación, ejecución y control del presupuesto, ¿no? Que el sistema, ¿no? El sistema en sí. La contabilidad facilita el registro y seguimiento de todas las transacciones financieras, ¿no? Todo lo que ingresa, todo lo que sale, todo lo que se salda, ¿no? Todas las conciliaciones que se dan. Respecto a tesorería, administra el flujo de caja, asegurando que haya recursos disponibles cuando sea necesario, y todo tiene que estar noteado, ¿no? Facilita también el tema de rendición de cuentas, proporciona información detallada y obviamente en tiempo real sobre el uso de fondos, lo que facilita la rendición de cuentas y la transparencia. Beneficios, permite la coordinación entre las diferentes áreas y facilita la toma de decisiones. Obviamente no a todas las áreas se le da el acceso, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Y bueno, permite la transparencia de los datos financieros que son fácilmente accesibles, lo que mejora la confianza pública, ¿no? Y permite el monitoreo en tiempo real. Gestión de riesgos en la ejecución del gasto. Tipos de riesgo. Riesgo financiero, bueno, la desviación de presupuestos o falta de recursos, ¿no? O sea, aunque ahora hay alertas, ¿no? Te dan alertas cuando hay la desviación de los recursos. Riesgos operacionales, problemas logísticos, fallos en los procesos, incapacidad de los proveedores, subir mala información también
Riesgos de cumplimiento o no cumplir con las normativas legales o regulatorias, ¿no? De repente hay una auditoría y obviamente esa es la observación que a veces es más alta, ¿no? Evaluación de riesgos, se identifica cuáles son los riesgos más críticos, ¿no? Y obviamente desarrollar siempre un plan de contingencia, ¿no? Para mitigar esos riesgos y obviamente implementar medidas que reduzcan la probabilidad de que ese riesgo vuelva a ocurrir, ¿no? O minimizar sus impactos, ¿no? ¿Qué más? Permite también el mayor control previsional sobre los problemas que puedan surgir, y minimiza los impactos negativos en la ejecución del gasto. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, si mi coordinador me lo permite, de 5 minutos nomás. De nuestra... Adelante, doctor. Bien, vamos ya a apuntalar estos últimos ya temas, eh, para, para ir finalizando, eh, que son los indicadores clave de monitoreo en la implementación de gastos, ¿no? Los indicadores de monitoreo son herramientas utilizadas para seguir el progreso de la ejecución del gasto y asegurarse de que los recursos estén siendo empleados correctamente, ¿no? Tipos de indicadores. Indicadores de eficiencia, que son los que más se utilizan: eficiencia, efectividad y transparencia, ¿no? Como ya he mencionado ya, diapositivas aparte, los indicadores, pues siempre tenemos que ver cuáles son los indicadores que me van a producir un resultado y un valor público, ¿no? Y obviamente, y qué indicadores me va a permitir ver si se ha reducido brechas en infraestructura, ¿no? O brechas de temas sociales, ¿no? De igualdad, ¿no? La brecha de desigualdades, por ejemplo, ¿no? Eso no, es necesario tener esos tipos de indicadores, ¿no? Bien, y con este capítulo ya nos vamos despidiendo. Nuevamente ha sido un gusto poder compartir con cada uno de ustedes estas 3 sesiones, de poder contarles un poco más de la experiencia en la administración pública, de cómo se va gestando el Estado y cómo es necesario planificar y que todo esté alineado con todos con todo con el PIA, el POI, el PEI, el PAC, ¿no? Y que todos estén convergiendo, ¿no? Convergiendo, conversando, dialogando entre las áreas, que las áreas no sean islas, ¿no? Que se asigne de manera correcta el presupuesto, decirle de manera correcta, educada a las autoridades que a veces el presupuesto es exiguo y que obviamente los funcionarios de línea y el gerente general, municipal, regional, provincial, tiene que hacer gestión, no tiene que tender puentes, ¿no? Para lograr financiamientos y transferencia de recursos, ¿no? Bien, ¿cuál es el rol de las unidades administrativas en la programación y ejecución? Bueno, cada unidad administrativa tiene un rol específico, ¿no? Hacer su cuaderno de necesidades, ¿no? Programar en el año qué es lo que requiere de bienes, servicios, obras, consultorías, ¿no? Y sobre eso, esta programación tiene que buscar cuáles son las metas que se van a cumplir, ¿no? ¿Qué tareas se van a asignar, ¿no? ¿Qué objetivos se van a definir, ¿no? Eh, y obviamente se tiene que ver que hay una, y que el área, la unidad, ¿no? Tenga asignado el recurso necesario, ¿no? Que se pueda supervisar y evaluar el uso de los recursos, asegurando de que las adquisiciones se realicen según lo planificado, ¿no? Y que exista una correcta colaboración entre estas unidades es fundamental para evitar duplicidades, ¿no? Duplicidades, ¿no? Eh, Eso es. Bien. Bueno, dentro de las herramientas colaborativas ya hemos visto que está el SIGA, el SIAF, Melissa, el SEACE, la consulta amigable, el tema de las declaraciones juradas en línea, en la Contraloría, declaración jurada de intereses, ¿no? Son herramientas colaborativas, ¿no? Eh, Hay otras herramientas la inteligencia artificial ahora es una de ellas, que te va a ayudar también a proyectar en tiempo real, o calendarizar, ¿no? Calendarizar los plazos para medir el cumplimiento de determinadas metas, ¿no? ¿Qué más? La base de datos compartida es importante. Ahora, pues, todos los portales tienen base Big Data abierta, ¿no?
nos permite saber el nivel de ejecución, los avances de obra, si el funcionario está cumpliendo con la ley de idoneidad, tiene las horas académicas completas, ¿no? Todo eso, ¿no? Y obviamente también herramientas de monitoreo en tiempo real, usar herramientas que permitan el monitoreo constante del progreso en la ejecución de bienes y servicios, ¿no? Eh, Bien, conclusión. Mi conclusión, a ver. La conclusión es la articulación eficaz entre el planeamiento estratégico, el abastecimiento y el presupuesto es esencial para una gestión pública eficiente, que funcione, que funcione como una bicicleta a varias velocidades. Obviamente la velocidad la pone la autoridad política, ¿no? Igual la velocidad el expertise de manejar una bicicleta lo pone la autoridad, o sea, el que está encima de la bicicleta, el que está montado. Él sabe en qué momento frenar, en qué momento acelerar, en qué momento pedalear. Y la cadena son los funcionarios, ¿no? Esos son los que hacen que gire la rueda, que gire más rápido, ¿no? Que gire más rápido, ¿no? Obviamente tiene que haber piezas de recambio, ¿no? Tiene que haber mejores piezas, mejores sistemas de rotación, ¿no? Eh, entonces, todo eso, ¿no? Eh, Integrar también estos procesos. Y claro, que los funcionarios también estén adecuadamente capacitados, preparados, motivados, y obviamente tengan un liderazgo nato, ¿no? Que los permita dar el gran salto, como dirían en China, ¿no? El gran salto en la educación, ¿no? Integrar estos procesos permite asegurar el uso coherente de los recursos, alineándolos con los objetivos institucionales, desde los nacionales hasta los locales. Eh, Tiene que haber una coordinación interna también del uso de las herramientas colaborativas que el CIAF, el SIGA, el MELISA, el SEACE, todas las herramientas que se pueden haber a través de la inteligencia artificial. Herramientas especializadas también como el Revit, el AutoCAD, que lo usan las áreas pues, de obras, ¿no? Que son más predecibles también, ¿no? Y también que hay una cultura organizacional, que sepa cuál es la misión y la visión, qué es lo que se busca reducir, qué indicadores se buscan mejorar, ¿no? Indicadores en seguridad, en salud, en trabajo, en empleabilidad, no sé, pues, ¿no? Varias cosas, ¿no? También se busca el trabajo en equipo para optimizar esfuerzos y evitar duplicidades también, ¿no? Duplicidades incluso de los cuadros de necesidades, ¿no? O sea, si uno va a hacer de repente, yo quiero hacer una actividad cultural, ¿no? Lo hace cultura, ¿no? Y esa misma actividad cultural la quiere hacer, no sé, pues, la gerencia de desarrollo social, ¿no? O el área que maneja OMAPET, ¿no? Hay que evitar, se puede hacer un gran evento, ¿no? Con la sinergia de todos, ¿no? ¿Qué más? El presupuesto, bueno, lo que hemos hablado durante estas clases de presupuesto de resultados, ¿no? Que busca generar valor público, ¿no? Mejorar los indicadores de desempeño que permiten un seguimiento constante. Ahí tiene que haber los grandes supervisores son los ciudadanos. A través de la ley de transparencia, a través de las denuncias de integridad, a través de los pedidos de revocación, de referéndum, a través de presupuesto participativo, a través, no sé, pues de denuncias ante la Secretaría Técnica del PATS, de procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Ellos son los grandes monitores de la ejecución de resultados, ¿no? En resumen, una gestión pública bien integrada, liderada, ¿no? Y obviamente el líder tiene que ser empático, dialogante, que busque consensos, acuerdos, y sobre todo, pues, que dialogue siempre con los empleados, ¿no? Con los empleados que finalmente la fuerza laboral es la que suma, la que ayuda, la que empuja todo, ¿no? Todo este aparato, ¿no? Bien. Eh, Bien, amigos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, yo encantado aquí de poder absolverlas y haber poder compartido estas tres clases con cada uno de ustedes. Mi nombre es Benito Villanueva Aro, a su disposición. Bueno, y actualmente estoy como abogado en la gerencia de asuntos legales de Emilima. Señor Pablo, por favor, Pablo José Simbrón, si, por favor, si le dan. Estimado doctor Benito Villanueva,
con alegría nuevamente le regalo una sonrisa a usted y a mis compañeros. Desde Carlos, Deira, Hugo, Jenny, Julio, Leonardo, Luz, Margot, María, Omar, Johnson, que no tengo el privilegio de conocerlos físicamente, pero definitivamente quiero empezar primero por agradecer a Dios por permitirme hacer el uso de la palabra en tal sentido de motivar la audiencia, mi persona, y que este mensaje sea siempre con una señal de amor, de cariño a las personas. Per dirti te lo ancora, per dirti è, più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, più unica come sei, inmensa quando vuoi, grazie por existir. Alguna vez me motivé cada vez que iba a trabajar cantando una canción, porque cuando uno canta, le dice cosas maravillosas a su mundo interno. Definitivamente, usted ha sido bien claro, amplio, explícito, sobre todo lo que ha tocado desde el estado primitivo, las necesidades, desde los reyes, desde los mandamientos, cómo aparecen las constituciones en el Estado y el gran legado que dejaron grandes legisladores y los libros de manifiesto, el choque de las civilizaciones, Roma, las mujeres, la madre de Nerón, Cleopatra, los emperadores, Poncio, Pilatos, sus necesidades, así, y todo como fue avanzando la sociedad desde los abusos y desde todo lo que pasó en la historia. Pero el tema crucial de estar aquí en la sala es para agradecerle todo lo que he podido aprender y desarrollar en el enfoque del liderazgo dentro de la gestión pública, y qué más lindo de recibirlo en el Colegio de Abogados de Lima y hoy con usted al control de la inducción. Más allá de un comentario, quisiera yo dejar este pequeño discurso como reflexión, porque siempre que he estado desde mi alma mater, mi casa, desde mi alma mater, la gloriosa Marina de Guerra del Perú, y desde todas mis alma mater por donde yo he cruzado, caminado, definitivamente el camino es la obediencia al Señor Dios y a todos los que llevan y tienen el control de seguir la senda del bien. En ese sentido, excelentísimos miembros del Colegio de Abogados de Lima, distinguidos docentes que tuvieron la oportunidad de darnos toda su instrucción, y a mis compañeros por la participación. Para mí es un honor inmenso dirigirme a ustedes con un emotivo acto, el cual culmina hoy, como lo dijo Ítalo. Hoy culminamos un camino de aprendizaje intenso, enriquecedor, un camino que nos ha transformado de manera especial a mi persona, porque me siento cada vez más preparado para enfrentar algunos desafíos desde donde me encuentro, y como decía San José María Escriba de Balaguer, desde un taller, en un quirófano, en una sala, en la casa, en cualquier lugar, en el amplio panorama de la vida. Ha sido una experiencia que ha moldeado para mí otra visión, fortaleciendo habilidades y reafirmando compromisos con el servicio al público. Durante este tiempo yo he podido ejercer algunas cosas, algunos buenos hábitos, cambiando nuevamente un tema de práctica, de estrategia dentro de la gestión, analizando el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué lo voy a hacer. Así algunas veces me han encomendado algunas misiones que hay que primero saber por qué voy, con quién voy, cómo lo voy a hacer, cómo voy a dotar, qué debo de tener al frente dentro de mi entorno o con mi grupo humano. Sobre todo, hemos comprendido la importancia del servir al ciudadano con eficiencia, transparencia y ética. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los docentes, quienes con su sabiduría han podido de repente dejarnos
una amplia gama de experiencia. Su guía será de un buen trayecto para nuestras vidas. Gracias a ustedes, gracias por este diplomado, que ha sido un punto de partida para mí y espero para mis compañeros, con todo el cariño, con todo el amor, y debemos seguir aprendiendo para seguir evolucionando y creciendo como líderes y siempre llevaremos con nosotros la enseñanza de esos valores que aquí en el CAL siempre en la prolongación del tiempo hemos podido llegar aquí. Por otro lado, quiero reflejar lo que para mí estar aquí significa reconocimiento de los derechos colectivos, el principio de buena fe, el empoderamiento de los pueblos indígenas, las garantías constitucionales, asimismo la participación efectiva. Dentro del CAL se promueve el diálogo intercultural. Asimismo, fortalezco yo cada día mi interés por conocer de manera interna y externa a mi nación, para así prevenir conflictos, controversias, poder asesorar. Estoy seguro que hay una serie de falta de recursos, el cual se ha mencionado que es una data de toda la historia. También hay mucha resistencia institucional. Muchas veces cuando sacan leyes, muchos grupos son reticentes a la situación. Seamos siempre eh, empáticos, algunas veces hay que olvidarnos un poco del pasado, proyectarnos siempre en el presente con una mirada más allá al futuro, que de seguro que los conflictos internos no nos van a llevar a nada bueno. Al contrario, de seguro con esta nueva ley que ya viene de un buen tiempo, lo que es el tema de la consulta previa, ¿no? Seguramente es un instrumento fundamental para la protección de todos los derechos de los pueblos en el Perú y de seguro en el mundo, porque las doctrinas, ya claro está que todo ha venido evolucionando en la prolongación del tiempo y de nuestra humanidad. Así que para mí, con toda la alegría del mundo, le digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, estimado doctor. Bien, muchas gracias a ti, Pablo, por tus palabras. Nuevamente ha sido un gusto y un placer poder compartir con cada uno de ustedes un poco de algunas reflexiones históricas. Me hubiera gustado explayarme más, pero bueno, creo que también es importante abordar los temas que me encarga el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. No sé si existe alguna nueva pregunta, alguna apreciación. Si no es así, le doy pase a mi coordinador académico para que pueda cerrar Gracias, el... doctor.